Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo están? Es un gran honor para mí estar con ustedes, nuestros oyentes. Y pues bueno, les cuento que el día de hoy me encuentro muy emocionada aquí con todo el equipo de Perrísima.mx porque les venimos a contar sobre nuestro hermoso país México lindo y querido. Empecemos con lo más básico para quienes no vivan aquí. Karina. Pues bueno, yo les quiero comentar sobre los datos generales de México. En la parte territorial, ocupó la mayor parte del centro y sur de la República. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca hasta casi abarcando Veracruz, Puebla, Centro Hidalgo, Morelos y Michoacán. Históricamente, esta vecindad con el norte ha eclipsado a la propia de México, con el sur específicamente Guatemala. La Ciudad de México, mejor conocida como DF, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la capital de los Estados Unidos mexicanos. Las ciudades más importantes son Mérida, Yucatán, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo León, Campeche, Jalisco, Puebla, Durango, Sonora, entre muchas otras. La cultura mexicana cuenta con 364 variantes de lenguas. Los idiomas con mayor frecuencia son el náhuatl, el maya y el textran. Ambiente. Tanto gobierno como ciudadanos tenemos el compromiso de preservar toda esta riqueza de fauna y flora, que nos convierte en uno de los países megadiversos del mundo. Variedad de ecosistemas. De acuerdo a un comunicado de la UAP, el investigador señaló que cerca de un 75% de aves viven en otros lugares del mundo, debido a que México posee todos los ecosistemas del mundo. El México moderno abarcó pues un siglo exactamente desde los inicios del movimiento insurgente en 1810 a 1910. Con el estallido de la Revolución Mexicana, en esta época fue cuando se intentó construir una nación ya separada de España, y el país se vio envuelto en diferentes conflictos, tanto internos como externos, hasta el triunfo liberal en 1867. El 16 de septiembre de 1810 es la fecha que marca el inicio del movimiento armado dirigido por Miguel Hidalgo, quien fuera un simple sacerdote logró movilizar una gran parte del pueblo mexicano con lo que se conoce como el Grito de Dolores. Ahora hablaremos sobre el porfiriato. El porfiriato en México tuvo una cultura con gran influencia francesa. En ese periodo las leyes de reforma, en especial la ley Lerdo, sirvieron de marco para favorecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. Buenas tardes de nuevo, amigos. Ahora les hablaré de Cosmovisiones, chiquitos, otro apartado de la grandiosa radio Perrísima.mx. Como les dije anteriormente, este es el apartado de Cosmovisiones, pero como no sé mucho de religión, les daré un pequeño dato. En las casas mexicanas, la mayoría siguen las iglesias católicas y cristianas. También siguen mucho los signos zodiacales, que son los más populares. Así que les diré su suerte de acuerdo a su signo zodiacal, previsto por una vidente muy confiable. Así es. Vamos a empezar con el signo más genial, que es Cáncer. Te irá genial, bebé. Capricornio, consúltelo más tarde. Aries, tomará agua hoy. Sagitario, desayunarás huevo con catsup mañana. Sí que sí. Piscis, vas a oler a taco por una semana. Y yo, como no recuerdo los demás signos, esto es todo por hoy. No me extrañen, como frutas y verduras. Luego de escuchar sobre aspectos religiosos, ¿por qué no pasar al arte? Total, no es como si no se entrelazaran entre sí. El arte mexicano se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, con la era mesoamericana, el periodo colonial, la revolución, etc. Todos los factores que influyeron en el arte fueron indígenas, ligado a la religión y las clases dominantes, por lo que verdaderamente no había mucha diferencia entre el arte, la arquitectura y la escritura. Luego de la conquista española, y a pesar de que su dominio duró 300 años, no se separó la religión del arte, pues la mayoría de las ocasiones se le atribuye a la construcción y decoración de las iglesias. De esta manera, casi todo el arte fue producido con tradiciones más europeas que indígenas. Pero todo cambió luego de la Revolución, donde sí, seguían estando presentes toques europeos en los murales alrededor de la ciudad, y a pesar de que ya se ansiaba un cambio, estos deseos fueron reforzados y en aumento luego de que los mestizos, la clase media y baja, se unieran en contra del presidente de ese entonces, Porfirio Díaz. Fue de esa manera que se comenzaron a crear murales coloridos y con verdaderos rasgos mexicanos, donde se exhibía lo que estaban viviendo en realidad, la horrible represión bajo la que toda la sociedad estaba sometida. Buenos días. Para los que nos siguen acompañando ahora, yo les estaré platicando un poco del patrimonio cultural mexicano, como lo que es la gastronomía, artesanía y tradiciones. Comenzaré hablando con lo que más nos gusta a la mayoría, la gastronomía. Uno de los datos que encontré mediante mi investigación es del 16 de noviembre de 2010.
La gastronomía fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La cocina mexicana ha sido influida y de la misma manera ha influido a su vez a cocinas de otras culturas como la española, francesa, africana, del oriente y asiática. Algunos ejemplares del platillo regionales son el caldillo duranguense, cochinita pibil, el mole oaxaqueño, pozole, entre otras variedades. Pasando a las artesanías, es una de las partes más valiosas de la identidad mexicana. La artesanía mexicana es una mezcla de técnicas de diseños indígenas y europeos. Ahora les diré una de las tradiciones que caracterizan mucho al país. Mencionaré primeramente el Día de Muertos. Se celebra el 2 de noviembre. Esta festividad es probablemente una de las más relevantes a nivel nacional y una de las más reconocidas a nivel mundial. La segunda tradición es el 16 de septiembre. Este día se celebra el Día de la Independencia de México y llevamos celebrándola desde el año 2810. Los mexicanos se declararon independientes de México. Por mi parte, eso sería todo. Ahora mi compañera Karina les mencionará un poco sobre la ciencia y tecnología. Sin más, me despido. En la parte de la ciencia y tecnología, en México abarca el desarrollo de esas actividades en los distintos periodos del país. Incluye, entre otros antecedentes, los años de la época prehispánica y el periodo de la Nueva España. Durante la Ilustración, México avanzó rápidamente en la ciencia, pero durante la Guerra de Independencia casi no hubo desarrollo científico. A finales del siglo XIX comenzó el proceso de industrialización, el cual presentó grandes avances en la ciencia y tecnología en el siglo XX. La Universidad Real de México abrió sus puertas en 1551. La administraba el clero y fue la universidad oficial del imperio. Ofreció educación de calidad a la población y fue una red de desarrollo intelectual y religioso en la región. Se impartían en ella recursos de física y matemáticas desde una perspectiva aristotélica. Y a continuación, mi compañera Naomi nos aportará algo de los deportes. Buenas bebés, vengo aquí. Buenas bebés, vengo aquí para darles unas noticias sobre deportes de nuestra queridísima radio perrísima.mx. Les traigo aquí unas noticias más recientes sobre el deporte más genial del México, el boxeo. Y aquí van. El nuevo libro sobre Julio César Chávez revela cosas que no quería que salieran a la luz. Se espera su estreno, pero por otra parte, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya tiene rival para el próximo 4 de mayo y será el estadounidense Daniel Jacobs por el campeonato CMB, AMB y EIB de boxeo. No se lo pierdan, bebés. Y por otra parte, para que no digan, también traeremos noticias sobre el fútbol, tal como en el duelo de la jornada 7 de la Liga MX, el Cruz Azul cayó en casa 1-2 ante los Santos Laguna en el Estadio Azteca. Un error defensivo de Pablo Aguilar sentenció el encuentro. Lástima, se vio que Cruz Azul no tomó leche lala, por lo que le faltó meter un golalazo. Y yo me despido para luego encontrarnos más tarde, aquí en Radio Perrísima.mx. Para los Jiménez, para los Pérez, para los González, para los Hernández. La leche más rica de México es Lala. ¡Para que metas un golalazo! Bueno, hemos llegado ya al inevitable final del programa. El resto de mis compañeras, el operador en el fondo y yo esperamos les haya gustado, sobre todo que hayan aprendido sobre este rico país que es México. Me despido no sin antes recordarles que pueden volver a sintonizarnos y les agradecemos una vez más por habernos escuchado. Que tengan lindo resto de semana y sigan aprendiendo. ¡Hasta luego! Bye.